Los medios nos tienen acostumbrados a combates entre héroes y villanos, donde uno es el epítome del bien y el otro es el heraldo del mal. Pero, si nos ponemos a analizar la realidad con todo lo que conlleva, llegamos a una pregunta muy breve, pero infinitamente profunda. ¿Qué es el bien y el mal? ¿Quién decide aquella respuesta? Hola, nosotros somos Tomás Allendez, Saúl Contreras, Andrea Betanzo y Sofía Miranda, y evaluaremos esta pregunta en base a la teoría del desarrollo moral creada por Lawrence Kohlberg. Para iniciar, debemos comenzar hablando de ¿quién fue Lawrence Kohlberg? El filósofo Lawrence Kohlberg fue un hombre estadounidense de raíces judías que nació el 25 de octubre del año 1927. Obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad de Chicago. Ejerció como profesor en la Universidad de Harvard y su muerte fue en enero de 1987 por razones desconocidas. Ahora bien, ¿por qué nos interesa Kohlberg? Pues él, alrededor de la época de la Guerra Fría, en 1958 presentó su tesis doctoral, en la que presentaba su teoría del desarrollo moral, la cual se inspiraba de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Esta teoría es la que vamos a analizar para responder la incógnita inicial. La teoría del desarrollo moral de Kohlberg habla del proceso en que la moral se desarrolla en el ser humano. Para entender estos conceptos, debemos comenzar por lo que es la moralidad para el autor. En palabras simples, Kohlberg define la moralidad como proceso de evaluación de lo que es bueno y lo que es malo. Dicho proceso está formado por valores, cuáles serán los principios morales, y por normas, es decir, las condiciones sociales, siendo ambas las que regulen la vida en sociedad. Kohlberg, para investigar y trabajar la moralidad, plantea dilemas morales, los cuales contraponen los principios morales, y gracias a esto Kohlberg es capaz de dividir la moralidad en 3 niveles: preconvencional, convencional y postconvencional, y cada nivel está dividido en 2 etapas. Nivel preconvencional. En este nivel encontraremos las etapas de obediencia y castigo e individualismo o hedonismo. Obediencia y castigo. Las reglas son fijas y absolutas. Obedecer es importante porque es la forma de evitar el castigo. Si una persona es castigada es porque hizo algo malo. El comportamiento está determinado por las consecuencias. Individualismo o hedonismo. El individuo es capaz de tener en cuenta los puntos de vista individuales de los demás y juzgar las acciones en función de cómo satisfacen sus propias necesidades. Nivel convencional. En este tenemos las relaciones interpersonales y el orden social. Relaciones interpersonales. El énfasis cambia del interés propio a las relaciones con las otras personas o grupos sociales. El individuo se enfoca en cumplir las expectativas y roles sociales, es decir, es bueno para que otros lo vean como una buena persona. Por lo tanto, la moral se basa en la aprobación de los otros. Hay un énfasis en la conformidad, ser agradable y la consideración de cómo las elecciones influyen en las relaciones. Orden social. El razonamiento moral está más allá de la necesidad de la aprobación individual. El individuo toma conciencia de las normas y reglas sociales, las cuales determinan su comportamiento. El individuo cree que las reglas y leyes mantienen un orden social que vale la pena preservar. Dichas leyes son iguales para todos. Nivel postconvencional. En este encontramos el contrato social y el principio ético universal. Contrato social. El individuo se da cuenta de que si bien las reglas o normas pueden existir para el bien de la mayoría, hay ocasiones en que van en contra del interés de individuos particulares. En otras palabras, los derechos individuales determinan el comportamiento. El objetivo de las leyes es ser herramientas flexibles para mejorar los propósitos humanos, es decir, teniendo en cuenta la situación, puede haber excepciones a las normas. Principio ético universal. El individuo ha desarrollado su propio conjunto de razonamiento ético, que puede no ajustarse a las leyes. Dichos principios se aplican a todo. En general, los principios son más abstractos que concretos y se centran en ideas como, por ejemplo, los derechos humanos, la igualdad,
la dignidad o el respeto. Las personas eligen los principios éticos que desean seguir y si infringen dichos principios se sienten culpables. Por lo tanto, el individuo actúa porque es éticamente correcto hacerlo y no porque quiera evitar un castigo. Dicho individuo está preparado para actuar en defensa de sus principios, incluso si implica ir en contra del resto de la sociedad en el proceso, y tiene que pagar las consecuencias de la desaprobación, inclusive el encarcelamiento. Esto se debe a que, para el individuo, las leyes son válidas solo en la medida en que se basan en la justicia, y el compromiso con la justicia conlleva la obligación de desobedecer las leyes injustas. Resumiendo, la teoría de Kohlberg nos habla de cómo la persona crea su moral, cómo decide qué es el bien o qué es el mal, dependiendo de su madurez moral. Pero para clarificar esto, vamos a hablar un poco de los aportes de Kohlberg a la educación. Para los aportes de Kohlberg a la educación, el autor se basó en el concepto de juicio moral, en donde la habilidad principal para el desarrollo moral es la empatía, la cual es llevada a cabo mediante interacciones sociales que conllevan al sentido de la justicia. A nivel educacional, su teoría conlleva una colaboración entre iguales dentro de la sala de clases, donde los niños desarrollan la cooperación y respeto al compañero antes que la competencia académica. Un complemento a la idea anterior son las relaciones que tiene el niño con los diálogos y participación en actividades de la institución, lo que conlleva tener una razón de moral más madura en él. El autor destaca que los educadores son cruciales en la etapa previa a la adolescencia, puesto que necesitan un mayor grado de responsabilidad en la disciplina de aprendizaje del niño. Si el profesor muestra la racionalidad de la moral, en su sentido, el receptor adquiere más habilidad y potencia para transmitir las normas de la moral. El niño, al obtener la habilidad de integrarse socialmente a alguna actividad, adquiere a través del tiempo más interacción, que lo recompensa con una visión más amplia sobre lo que sucede en su entorno. Al conseguir aprobación, los niños obtienen nuevos códigos morales que los afrontan y empatizan, y en el caso contrario, el niño que es marginado tiende a una menor madurez moral. Y ahora, conociendo al autor, sabiendo de qué va la teoría y viendo sus aportes a la educación, podríamos decir que todo está bien con Kohlberg, ¿cierto? No todo es rosas en la vida, así que ya que vimos los puntos buenos de la teoría de Kohlberg, también vamos a presentar una triada de críticas a ella. La primera crítica que mostraremos fue dada por Carol Gilligan, una filósofa con perspectiva feminista que se encargó de reclamar a la teoría de Kohlberg. Primero, que no toma tanto en presencia a la mujer, pues su teoría estaba enfocada al hombre de la época. Por otro lado, ella presenta un fallo enorme en la teoría de Kohlberg, y es que él analiza como si nosotros actuáramos desde lo 100% racional, cuando en realidad uno usualmente cuando toma decisiones toma en cuenta sus emociones. Dependiendo de cómo nos sintamos, tomaremos una decisión u otra. Dependiendo de si alguien que queremos está afectado, tomaremos una decisión u otra. Kohlberg plantea que uno reaccionará en base a lo racional, cuando eso no es verdad. Otra crítica que se le hace a la teoría de Kohlberg apunta a su valorización de unas actitudes por sobre otras, asegurando que las intenciones importan más que el tren de acción de los individuos. Es decir, que lo que decide si una decisión fue correcta o no serán las intenciones que se tenían con ella, no lo que se hizo para lograr. Y esto puede provocar que grandes pensamientos peligrosos suenan a modelos morales. Otro problema que nos lleva a críticas a Kohlberg es la utilitariedad versus el deontologismo. El deontologismo va muy ligado a la mirada de Kohlberg. Habla de que en las situaciones lo que importa es la respuesta moral, no las consecuencias. Sin embargo, la utilitariedad dice que a veces la respuesta correcta no es la moralmente correcta. Hay veces en que la verdad no suma nada. Hay veces en que la respuesta moralmente incorrecta lleva a menos consecuencias o más beneficios para los individuos que la respuesta moralmente correcta. Y eso es algo que se sale de la teoría de Kohlberg. Habiendo dicho todo esto, volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién decide lo bueno o lo malo? Según Kohlberg, es la propia persona, solo que su perspectiva irá variando según las etapas por las que vaya pasando. Después de haber analizado todos los conceptos de esta teoría, simplemente esperamos que hayan aprendido y que puedan analizar esta respuesta y que decidan si es que les hace sentido o si no. Nosotros dejamos aquí la información. Gracias por su atención.